Al inicio de esta semana, el presidente de la República, Sebastián Piñera, hizo un anuncio sobre un posible análisis de las iniciativas que presentan los parlamentarios al Congreso, una comisión de expertos que podría realizar un proyecto de ley para permitir que se analicen las admisibilidades de proyectos de ley. Conversamos de este tema con el primer vicepresidente de la Cámara, el diputado Francisco Undurraga. Muchas gracias, diputado, por recibirnos allá en su oficina en el Congreso. Aquí estamos, en Valparaíso, y Sunaro está el segundo vicepresidente dirigiendo la sala en este minuto para conversar con ustedes sobre este y otros temas. Sí, queríamos saber, diputado, la opinión de la mesa. Ya habíamos visto algo del presidente Paulsen a través de Twitter reconociendo la independencia de los poderes. ¿Cómo ve usted este anuncio por parte del gobierno, sobre todo cuando en las últimas semanas hemos visto proyectos tan controversiales como el del corte de los suministros básicos o el del postnatal de emergencia? A ver, nosotros en lo personal no hemos cambiado de opinión en relación a que en ciertas mociones estamos actuando como corporación, lo digo, algunos diputados de la misma, fuera de la Constitución, y eso es un hecho que además nosotros hemos refrendado presentando, digamos, la inadmisibilidad de bastantes proyectos durante el periodo en que nos ha tocado liderar esta mesa de la Cámara de Diputados. En ese sentido, no cambiamos nuestra opinión y nuestro esfuerzo siempre va a seguir siendo para que prevalezcan las mociones parlamentarias que sean constitucionales, y la ley nos limita cuáles son nuestro marco de acción para poder presentar mociones, entendiendo y compartiendo además con la aclaración del presidente de la República, digamos, que las buenas intenciones no justifican necesariamente, digamos, acciones posteriores a través de proyectos de ley. Ahora sí tenemos que ser claros y contundentes que evidentemente el presidente en su rol de colegislador, el cual nadie le está desconociendo y es parte precisamente de las atribuciones que le da la Constitución, tiene el legítimo derecho de hacer las consultas que tiene pertinentes para generar proyectos de ley, digamos, y que modifiquen la Constitución en la vía de lo que él está señalando. Lo que nosotros hemos señalado es que a pesar de aquello, nosotros tenemos que garantizar la independencia de este poder, que es uno de los tres poderes que justifican la democracia liberal que nosotros hoy día tenemos, y que la discusión real se tiene que hacer en la sede parlamentaria, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados. Es correctísimo que tanto el presidente como yo en mi calidad de diputado busque la asesoría de quienes estimemos conveniente para poder, digamos, desarrollar los proyectos de la mejor forma posible. Eso nadie lo está poniendo en cuestión. Ahora, tampoco nosotros queremos dar ninguna señal inequívoca al interior del Parlamento en términos de que esto se va a resolver fuera del Parlamento. Esto se tiene que resolver en la Comisión de Constitución, en la sala, y se tiene que discutir entre todas las bancadas, porque además, más allá de una ley, tiene que ser un compromiso de nosotros los diputados, de honrar la palabra, ya sea a través de la promesa o el juramento que hicimos de respetar esta Constitución. Efectivamente, la Constitución además tiene mecanismos para poder modificarla, y es por ahí donde nosotros tenemos que hacer nuestras funciones. Ahora, diputado Undurraga, quizás podemos explicar el mecanismo que tiene el Congreso, la Cámara de Diputados para declarar admisible o no una iniciativa. Hay un proceso, ¿no? Que quizás si lo podemos resumir, podemos decir de que la mesa lo declara admisible o no previo informe de la Secretaría. Si se declara inadmisible y hay algún parlamentario que está en contra de esa decisión, se somete a una votación de toda la sala de la Cámara y finalmente ahí se inicia el trámite, ¿no? Lo mismo pasa en el Senado y si no se resuelve en una mixta, como en el caso del postnatal de emergencia. Bueno, usted lo ha explicado mejor que yo, digamos, con una capacidad de síntesis notable. Efectivamente es así. Ahora, si este proceso, digamos, puede ser revisado, no es que esté escrito en piedra y no sea modificado. Y bienvenida a las modificaciones que se le puedan hacer a este y a otras materias para efectivamente hacer un mejor proceso legislativo. Y los mejores procesos legislativos se hacen cuando se hacen en el marco jurídico en el cual se pueden desarrollar.
Y desde ese punto de vista, yo estoy con Carlos Peña hoy día en su columna en el Mercurio, estoy con la intención del presidente de la República. De hecho, yo como parlamentario, no como primer vicepresidente de la Cámara, suscribo que nosotros tenemos que, sobre todo en nuestra coalición, ordenarnos en relación a temas que son efectivamente relevantes para nuestro sector político, como es el respeto a la Constitución. Y eso, pero eso no nos impide actuar corporativamente como mesa, haciendo un téngase presente que, ojo, este es un poder independiente del Estado, que tiene un colegislador, que es el presidente de la República, efectivamente, porque son atribuciones que le da esta Constitución. Ahora, diputado Undurraga, en cuanto a los proyectos de ley que finalmente han generado toda esta polémica, porque quizás si no existiera el tema del postnatal de emergencia o el corte de los suministros básicos, sabemos que hay otros proyectos que también están en la mira del gobierno por ser inconstitucionales, pero de no ser por estos dos proyectos quizás no estaríamos hablando de este tema ahora. ¿Por qué cree usted que no se le da una respuesta adicional, por ejemplo, al postnatal de emergencia, si es que la iniciativa es inconstitucional? Yo no siento que sea así, porque efectivamente la conversación ha variado y el gobierno ha anunciado un nuevo proyecto de ley que va más allá de los niños de 0 a 1 año, que es lo que se está proponiendo en la práctica en este minuto con el aplazamiento y además que alcanza a más de las 27.000 familias que hoy día están acogidas, según las informaciones que hemos podido leer en la prensa, a este beneficio, que todos lo hemos usado. Yo soy padre, yo también he tenido 3 hijos y mi señora ha tenido pre y postnatal, y eso está bien. Lamentablemente cuando yo fui padre no tuve yo el beneficio de acogerme al postnatal, pero lo que hoy día está planteando el gobierno creo que va más allá aún de lo que está planteando la oposición. Entonces aquí la pregunta del $1.000.000, ¿cuál es? ¿Queremos efectivamente beneficiar a más niños que puedan quedarse en su casa y que los padres puedan acogerse a través del proyecto que está presentando la ministra Saldívar, o queremos hacer el punto político? Si queremos hacer el punto político, ese punto político no lo podemos hacer nosotros porque no son materias que nos competan a nosotros como Cámara de Diputados para poder legislarla. Eso ya está señalado en la ley, y no solamente en la Constitución del 80, sino además está refrendado en todas las modificaciones que a la Constitución se le ha hecho durante este periodo de tiempo. Diputado Undurraga, pero si en el caso de que el Congreso o la Cámara de Diputados analice si un proyecto es admisible o no, y finalmente la mesa, por ejemplo, dice no, después la sala dice sí, ¿qué pasa con la jurisprudencia, no sé si denominarlo de esa manera, de la votación de la sala o de la mayoría de la sala frente a una iniciativa que sería inadmisible? Bueno, existen además varios resortes legales que pueden ser ocupados. Uno de ellos es que el presidente de la República acuda al Tribunal Constitucional. Una vez promulgada la ley, claro. Antes de la promulgación. De la promulgación de la ley, o que ejerce un veto sobre la misma. O sea, existen mecanismos. Yo no me quiero quedar en la confrontación entre un poder y otro poder, primero porque el Poder Ejecutivo es colegislador, ¿ya? Y segundo porque creo que bienvenida es la discusión, pero la discusión tiene que ser tomada, y como yo en lo personal siento que así lo ha señalado el Ejecutivo, digamos, a través de esta corporación, que es ya sea a través de la Cámara o del Senado, que es a quien le corresponde hacer las modificaciones. Si el presidente estima conveniente citar, bienvenido sea. Nosotros además, como Cámara de Diputados, en conversación con el Senado, teníamos concordado un acercamiento a través de nuestros abogados y las secretarías de ambas cámaras para poder mejorar efectivamente y ver y alinearnos en los conceptos para poder garantizar que ojalá todos los proyectos sean constitucionales. ¿Y no le llama la atención que en medio de esas conversaciones entre las mesas de ambas cámaras con el gobierno se lance una iniciativa de estas características? No me llama la atención. ¿No? Para mí no es motivo de escándalo. Yo creo que es una preocupación de la ciudadanía que este poder se mantenga independiente y que ejerza el rol fiscalizador que la Constitución también le señala, y
nosotros hemos actuado en relación a aquello, pero también es preocupación de la ciudadanía, y debe serlo en forma creciente, que las instituciones, para que se fortalecen, tienen que actuar bajo las reglas predeterminadas, que también pueden generar cambios, pero a través de las mismas reglas y no con voluntarismos que no nos permitan respetar la Constitución que nosotros decidimos jurar o prometer respetar. Diputado, finalmente, ayer el trending topic fue golpe blanco o golpe de Estado en las redes sociales, refiriéndose precisamente a esta iniciativa del gobierno. ¿Es llevarlo a un extremo? No, lo digo con la intromisión de poderes, me refiero. No, es una caricatura. Nosotros también opinamos sobre las cosas que hace el Poder Judicial y sobre el Poder Ejecutivo, y es parte de la democracia. La democracia está operando, la sala está sesionando, aquí no hay vetos a nadie, tampoco podrían haberlos, y si el Ejecutivo estima mandar un proyecto de ley, nosotros lo discutiremos en su mérito, está dentro de sus atribuciones, pero nosotros también tenemos que señalar como corporación y tenemos que garantizarle no solamente a los 155 diputados, sino que a la ciudadanía entera, que esta es una corporación independiente, es uno de los 3 poderes del Estado que sustentan la democracia. Con lo cual no estoy señalando que el presidente haya cometido una intromisión en relación al tema, como han pretendido señalarlo, porque no lo veo así. Yo honestamente no lo veo así. Siempre es importante refrescarle a la ciudadanía y a todos los actores políticos que este es un poder independiente, y constitucionalmente, que es algo que a mí me interesa mucho, por algo estamos conversando el tema, para seguir respetando la Constitución, es que aquí es donde se va a desarrollar la discusión en general y en particular de este y de todos los proyectos de ley, ya sean leyes o modificaciones a la Constitución, que durante este periodo nos va a tocar liderar como meses. Y vamos a ser muy escrupulosos en aquello. No somos buzón. Yo sé que el presidente, porque lo he conversado con él, tampoco pretende que nosotros seamos buzón. Entiendo el juego de la oposición en términos de tratar de sacar algún tipo de ventaja en relación al tema, pero aquí nosotros como mesa, como tanto el presidente Paulsen como ambos vicepresidentes, tenemos que garantizar la independencia de esta corporación, que no se ha visto amenazada por lo demás, que no se ha visto amenazada. Muy bien, pues diputado Francisco Undurraga, le agradecemos enormemente por conversar de este tema junto a nosotros. Queríamos saber también la opinión de la mesa frente a un tema que ha generado también bastante conmoción en la ciudadanía. Gracias por su tiempo, diputado. Ojalá que le interese a la ciudadanía. Yo tengo la sensación que esto nos interesa más a nosotros que a la ciudadanía. Fíjese que yo creo que quizás sí. Yo creo que tengo la esperanza de que sí. Sí, ojalá. Ya, diputado. Que le vaya bien, cuídese. Chao, chao. Que le vaya muy bien. Gracias. Gracias. El primer vicepresidente de la Cámara, el diputado Francisco Undurraga, hablando entonces sobre la admisibilidad de los proyectos de ley en el Congreso.